Según la investigadora Marta Rojano, las primeras civilizaciones demuestran que el ser humano siempre ha sentido una curiosidad innata por conocer su origen, lo que lo ha llevado a sumergirse en una continua búsqueda de las ideas, datos y objetos que caracterizaron la existencia de sus antepasados, así como parece que ha existido siempre una fascinación del hombre por dejar rastro de sí. Diversos hallazgos muestran representaciones gráficas como las cavernas de Lascaux, dibujadas hace unos 31.000 años, las pirámides de Egipto, jeroglíficos, sarcófagos y monumentos mortuorios hacen parte del deseo humano de dejar una huella imborrable que cultive la memoria en contra del olvido. Así pues, la invención de la escritura en lugares como Egipto, Mesopotamia, hace unos 5.400 años, se convierten en archivos o huellas del hombre como información crucial para entender no solo el pasado, sino también el presente, para construir nuestro futuro. Esos archivos históricos, incluso desde normatividades globales, desde mandatos de la Organización de Naciones Unidas, le han dado una directriz al mundo en el cual pues, se define categóricamente que la historia en cada uno de los pueblos juega un papel fundamental frente a la consolidación o a la construcción de una sociedad. O sea, la memoria histórica es un tejido vivo que constantemente debe estar retroalimentando la realidad y el ahora, el presente que nosotros estamos construyendo. Saberte ver, saberte ver, saberte ver. Nuestra ¿Por qué son importantes los archivos que se conservan de nuestro pasado? Porque el que no tiene memoria va como desfalleciendo, va muriendo y van pasando las cosas. Entonces dicen que todo tiempo pasado fue mejor, pero hay cosas que van viniendo que también son muy buenas. Me parece muy chévere porque nos hacen recordar personas que ya no están. De pronto en momentos que nos sentimos solos, pues me parece que es muy bonito. También porque ya hay lugares que no los tenemos en estos momentos, entonces muy chévere uno poner una foto, ay mira, es que antes, por ejemplo, el centro que ya está muy diferente, entonces me parece que siempre los tenemos que tener ahí. Para mí es importante porque de hecho salen muchos momentos gratos al recordar, al tener una buena memoria. También hay que recordar lo malo, claro, es como las experiencias. Un recuerdo es como una experiencia. Si es mala, también es bueno recordarla, pero no vivirla. Que no se repita la ocasión, como dicen. La historia es la ciencia que estudia los sucesos humanos del pasado, una disciplina académica estrechamente ligada a la escritura y el conocimiento que pretende investigar hechos y procesos ocurridos para narrarlos e interpretarlos objetivamente. Pero como es bien sabido, la objetividad es tan solo una utopía. La tendencia inherente al hombre hacia el poder y la manipulación del otro lo hace siempre escribir la historia conveniente y subjetiva. Por lo que bien se ha dicho que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Bueno, la humanidad tiene una historia y por supuesto esa historia ha venido siendo condensada en diferentes instrumentos que finalmente al día de hoy constituyen la memoria a través de registros, a través de documentos, a través en sus inicios de los pergaminos y de los escritos que se hacían en la antigüedad, que hoy ya se traslucen en los registros audiovisuales, los documentos donde se contienen los testimonios y en general toda una interactividad para lograr llegar a las mentes de las personas y recordar hechos que han sido fundamentales en el desarrollo y para la historia de las ciudades, de las comunidades y de los países. La
La sociedad ha tenido una necesidad de registrar desde épocas antiquísimas, ¿cierto? La historia de los archivos tiene que ver con la historia de la escritura, ¿cierto? La posibilidad de registrar y la posibilidad de conservar. Algunos académicos lo pueden derivar hasta los sumerios y luego con los griegos, pues, que registraron y guardaron. Pero la preponderancia, la importancia o para qué almacenar, guardar y conservar esa información es porque necesitamos unas fuentes primarias para reconstruirnos, ¿cierto? Necesitamos unas fuentes primarias para conocer la identidad, ¿cierto? Creo que es fundamental para los investigadores, para los estudiantes y para en general la sociedad. Buscarlos, porque en toda investigación hay que hacer una revisión bibliográfica, hay que tener unos referentes, hay que tener pues como unos antecedentes sobre el tema que estamos investigando, y por eso es un archivo vivo en el sentido de que se pueda consultar, que se pueda ver y puedan despertar algunos recuerdos, algunos sentimientos del pasado, pero también esa reinterpretación. En este momento estamos entendiendo la importancia del archivo para conocer su historia. Si hay algo bueno, algo positivo, algo no tan bueno, cómo no repetirlo, como nos dice el argot popular, ¿cierto? Quien no conoce la historia se condena a repetirla. Entonces es saber qué pasó y qué no puede volver a pasar, ¿cierto? Cómo enriquecernos culturalmente con este material. La enseñanza de la historia, como todos sabemos, estuvo relegada un poco e invisibilizada. No estaba posicionado de forma hegemónica como lo está hoy a partir de la Ley 1874 de 2017, ¿cierto? Donde se promulga que la enseñanza de la historia debe articularse a los procesos curriculares en las instituciones educativas, desde el reconocimiento de todas estas situaciones tan difíciles, tan desafortunadas que el país, en este caso nuestro país Colombia, ha vivido en todo ese conflicto armado, para que nuestros estudiantes desarrollen el pensamiento crítico. Y por último, que vamos aportándole el granito de arena a esos procesos de reconciliación y paz como proyecto pedagógico obligatorio para cumplir con ese mandato, digamos, constitucional. Trivia. ¿Cuál es la ley y el artículo de nuestra Constitución Política que restablece la enseñanza obligatoria de la historia en la educación básica y media con el objetivo de promover la formación de una memoria histórica que contribuya a la reconciliación y la paz de nuestro país? A. Ley 1448, artículo 4. B. Ley 1751, artículo 2. C. Ley 1874, artículo 1. Y la respuesta es C. Ley 1874, artículo 1. La Declaración Universal sobre los Archivos, aprobada por la Asamblea General del Consejo Internacional de Archivos, CIA, recordó que los archivos y expedientes ayudan a recomponer la historia, registran las decisiones, las acciones y la memoria. Considerado el segundo archivo en importancia del país y uno de los archivos más importantes de Latinoamérica, el Archivo Histórico de Antioquia tiene la misión de conservar el patrimonio cultural y documental de Antioquia. Allí se conservan documentos desde la época de la colonia hasta la actualidad. La gente reconoce este edificio, pues para las personas que tienen ya una edad avanzada, reconocen este edificio como la antigua gobernación de Antioquia, ¿cierto? De pronto gente más contemporánea reconoce este edificio como el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, pero muy poca gente sabe que aquí, en el sótano de este edificio, está el Archivo Histórico de Antioquia y que se encarga de preservar, custodiar, centralizar, difundir esa información, ese patrimonio documental de Antioquia y que de alguna otra manera es la historia y la identidad del departamento. El tipo de información que reposa en este archivo es información de carácter patrimonial, cultural y de alguna otra manera historiográfico, ¿cierto? Son fuentes que le sirven a los usuarios para la investigación, para la defensa de derechos, ¿cierto? Para conocer sus raíces, para conocer el origen del pueblo antioqueño.
Estamos hablando de un gran volumen de documentos que si los filaran uno a uno, dijeron que podían haber más o menos 52 kilómetros de documentos. Las fechas extremas de los documentos que reposan acá son 1565, periodo de Colonia, provincia de Antioquia, y el 2015 que recibimos unos decretos. Esos son los rangos de los documentos que tenemos en la actualidad. Tenemos reales cédulas, que son las disposiciones del rey de España. Son unos documentos como en la actualidad compararlos como un decreto, ¿cierto? Son documentos que mandatan. Tenemos un fondo que se llama Negros y Esclavos, sobre pleitos, sobre demandas de esclavos por malos tratos, la manumisión, cartas de libertad de estos esclavos, ¿cierto? Tenemos caminos, ¿cierto? La importancia de los caminos para la época, ¿cierto? Las interacciones sociales que habían en los caminos. Tenemos un mapita pues, muy importante de los caminos que conectaban con las diferentes provincias para ese momento de la Nueva Granada. Tenemos fundaciones, ¿cierto? Información relevante de los diferentes distritos, sitios y lo que luego se conformó como municipios en el departamento. Tenemos escribanos o las escribanías de Medellín, información desde 1676 hasta 1853. El escribano era el antecesor del notario, ¿cierto? Él oficializaba testamentos, ventas, hipotecas, codicilios, toda esa información, todo el oficio que en la actualidad hace el notario, lo oficializaba pues el escribano. Tenemos muchísima información de República, ¿cierto? Tenemos minas de Antioquia, ¿cierto? Que fue una actividad económica para la colonia y luego para la República, pues que de alguna otra manera le da el despliegue económico a la sociedad antioqueña, ¿cierto? ¿Cómo fue el origen del ferrocarril de Antioquia? ¿Cuál fue el origen de las primeras notarías de Medellín, ¿cierto? Tenemos una colección de fotografías, pero esa es más contemporánea, ¿cierto? Todo ese tipo de información es la que reside pues, aquí en el archivo y eso es lo que le da ese valor preponderante, testimonial, legal y administrativo que tiene esta información. El archivo no está muerto porque el archivo constantemente se recompone, recibe información, ¿cierto? El archivo se redescubren informaciones que posiblemente no se tenían en cuenta, ¿cierto? Hay unas narraciones intactas o tácitas dentro de los documentos, ¿cierto? Hay informaciones que posiblemente no aparecen en los índices o en los catálogos, pero que los investigadores las han sacado a relucir o les han dado un valor testimonial y preponderante a la hora de sentarse aquí y gastarse en muchísimas horas de lectura. Todas las interacciones le dan vida, ¿cierto? Porque los documentos aquí están en los estantes, el usuario es el que viene pues a darle pues como vida y a darle valor a la información, ¿cierto? Y esa es la razón de los archivos, ¿cierto? Que puedan venir a consultar. Este archivo pues es considerado como pues es el más importante en el departamento y para el occidente colombiano es el archivo que también debe un valor preponderante a nivel historiográfico, ¿cierto? Es importante para la humanidad en términos de que la información que han sacado aquí han servido pues para investigaciones múltiples. Este archivo tiene un fondo que se llama Negros y Esclavos y que ese fondo fue utilizado para el proyecto Memoria del Mundo, un proyecto de la UNESCO, y el Archivo General de la Nación hizo una reproducción de este fondo Negros y Esclavos para un trabajo sobre la trata negrera en la época colonial, ¿cierto? Varias piezas de la planoteca o de la colección de planos que tenemos aquí también entraron en un proyecto que se llamó Mapoteca Nacional de la Biblioteca Nacional del país. Entonces, todas estas fuentes, ¿cierto? Todos estos formatos, toda esta información es la que de alguna otra manera le da ese valor que tiene esta institución, ¿cierto? Trivia.
¿Desde qué periodo de la historia contiene documentos el Archivo Histórico de Antioquia? A. Desde la República. B. Desde la Colonia. C. Desde el Renacimiento. Y la respuesta es B. Desde la Colonia. Según la UNESCO, el patrimonio constituye todos los bienes naturales y culturales, expresiones vivas y tradiciones que son legado de nuestros antepasados y que forman parte de la riqueza y la herencia de los pueblos. En la actualidad, muchos de estos sitios se encuentran en riesgo de desaparecer debido al comportamiento irresponsable y depredador de los seres humanos, aun cuando es una obligación de la sociedad preservarlos para que continúen en la memoria de las futuras generaciones. Desde la fundación de Guarne en 1817, se recomendó la realización de una capilla en el cementerio para la atención previa de los cadáveres. Solo hasta 1846, el obispo ordenó construir la capilla en materiales como la tapia pisada y cal y canto. En agosto de 1874, la capilla adquirió el nombre de Santa Ana, que por sus valores estéticos, simbólicos de tipo colonial y su armonía sui generis, frente a una pequeña plazoleta, fueron considerados e inscritos por el Consejo Nacional de Monumentos Nacionales como parte del patrimonio histórico y artístico de la nación en octubre de 1987. Así también, en 1995, el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, propuso al gobierno colombiano la declaratoria de la Capilla Santa Ana como monumento nacional. El trabajo de la declaración quedó inconcluso. El municipio de Guarne nace aproximadamente en el año 1817, cuando tiene pues como la sanción administrativa de parte de la gobernación y de las autoridades eclesiásticas. Unos años posteriores se construyó un camposanto, un cementerio y para custodiar el territorio, pues esta zona periférica, proyectan la construcción de la iglesia, templo y capilla Santa Ana. Por lo tanto, pues digamos que es una de las construcciones más representativas y es uno de los íconos arquitectónicos más emblemáticos de la localidad y del departamento. Es un lugar de memoria del pasado, es un lugar de memoria de la evolución histórica del municipio, es un lugar de memoria de luchas constantes por preservar y por valorar el bien. O sea, es un elemento representativo de la memoria colectiva. Esta capilla o esta ya parroquia, ya declarada parroquia, tiene más de 150 años de haber sido construida. Esta parroquia es construida en una tapia de casi 1 metro de ancho, una tapia que en su momento fueron las construcciones de la época. Y según como lo dice el decreto nuevo del año 2019, el 2113, este tipo de construcciones debe tener un tratamiento especial, porque ya no se encuentran ni las personas que saben construir estas tapias, ni los materiales con los que se construyen. Tuvo en su momento, en el año 1987, por una resolución de la Gobernación de Antioquia, donde incorporaba la Capilla Santa Ana como los bienes de interés cultural del departamento. Desafortunadamente, cuando empiezan a funcionar los planes de ordenamiento territorial, no fue incorporada esta resolución dentro de este plan de ordenamiento territorial. Eso hizo que la capilla, la parroquia Santa Ana quedara como en el limbo, fuera de un reconocimiento como bien de interés cultural. Desde la historia misma, o sea, desde ese espíritu que rodea pues como al ser guarneño, la capilla es patrimonio. El año pasado, a finales de diciembre, se comenzó a desprender el techo, que era en Guadua, en Cañabrava y en Bareque. Entonces ya consultamos con algunas personas peritas en la materia y trajimos la unidad de gestión de riesgos del municipio y entonces inmediatamente nos dio la orden de evacuar porque se estaba desprendiendo el techo para evitar una tragedia, pero una vez que desmontamos el techo, entonces vimos unos grandes problemas en las tapias. Había unos muros, por ejemplo, de tapia que tenía 40 centímetros de asentamiento, eso es mucho.
Entonces ya nos dijo el arquitecto y el ingeniero que era muy difícil descargar una cubierta en unas tapias en las condiciones que se encuentran. Inicialmente el permiso se dio para levantamiento del techo porque se estaba cayendo pues a pedazos. Desafortunadamente, cuando menos nos dimos cuenta, es que ya habían tumbado las tapias, una de los laterales, y como las tapias en realidad a la hora de la verdad quedaron expuestas al aire y al agua, pensamos que se están deteriorando las otras. Nosotros hicimos la alerta previamente en el mes de noviembre y las obras empezaron en enero. O sea, también hubo un poco de negligencia por parte de la administración en actuar oportunamente. Cuando una cosa entra a patrimonio nacional o a patrimonio departamental, hay que dejarlo que se caiga. Le vienen a poner la mirada cuando todo está en ruinas. De resto no se puede tocar. Entonces yo digo, las cosas hay que conservarlas, pero metiéndoles la mano. Yo digo, ante una catástrofe, ¿quién responde? Si el techo se nos hubiera venido encima de los fieles, ¿a quién le echaban la culpa? Y lo que queremos es cambiar esas tapias ya por material nuevo, columnas, hierro, en fin, porque yo quisiera que el templo nos durara siquiera otros 250 o 300 años. No dejamos de reconocer que al ser un bien de tantos años, pues sufren los deterioros propios, pues como del paso del tiempo. Sabíamos pues que el techo ameritaba como una intervención. Lo que sentimos es que este tipo de intervenciones, hay un decreto del 2113, precisamente habla sobre ese tipo de intervenciones en estas construcciones de tapia. Eso ameritaba unos estudios previos, en qué condiciones patológicas estaban las tapias, qué implicaba tumbar el techo y dejarlas expuestas al tiempo inclemente, a las lluvias, al sol. Eso iba a generar un deterioro más de las tapias y no ir en contravía pues como de la estructura en realidad, que era lo valioso y lo que se debía valorar patrimonialmente del templo. El patrimonio es para activarlo, no es para declararlo pues como fósil o cadáver, muy por el contrario, el patrimonio es un elemento vivo y orgánico de las comunidades. Vigilar, difundir, conocer, hacer pedagogía del patrimonio debe considerarse pues como incluso una actividad recurrente y cotidiana. Y como defensores o como conocedores del patrimonio, nosotros abogamos por una preservación, por una intervención y por supuesto por una activación. Y nos enfrentamos pues precisamente como a ese olvido, al sedimento arbitrario de la modernidad sobre el patrimonio. Si el municipio nos da a nosotros el aval para continuar la restauración del templo, lo haremos, y si no, lo dejamos sencillamente así, que se acabe de caer las tapias y listo, porque no podemos hacer más. Es el municipio, a través de la Oficina de Planeación Municipal, el que nos debe de dar el aval. Consideramos los vigías, sea reconocido o no de manera oficial, es el patrimonio y está por encima de cualquier normativa. Eso está por encima de la ley, la conservación, lo dice la misma Constitución, hay que conservar, hay que preservar. Y yo creo que es un propósito también nuestro legar a las demás generaciones. Entonces yo creo que yo no sé qué les vamos a dejar si estamos arrasando con todo lo del patrimonio. Nuestro patrimonio material e inmaterial lo podemos encontrar en múltiples formatos y que son producto de actividades humanas para evitar la desaparición y el olvido, para la reconstrucción constante de la historia, del presente y del futuro. Recuerden escribirnos a los correos defensor@teleantioquia.com.co e info@teleantioquia.com.co. Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente, para ver la televisión con otros ojos.